Muy buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Clara Amelia Vega Catagna, soy estudiante de cuarto semestre en la carrera de Comercio Exterior en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Hoy vengo a hablarles sobre lo que es la evolución que ha tenido la nomenclatura arancelaria. Para ello debo partir de lo que es el arancel de aduanas, puesto que es un concepto muy importante para entender la nomenclatura, el cual consiste en un impuesto aplicado a las mercancías que van a cruzar las fronteras de un país y puede ser de tres tipos: importación, exportación y de tránsito. Ahora sí, vamos con la evolución de lo que es la nomenclatura, partiendo desde lo que es el Imperio Romano, donde se crea el primer impuesto sobre el comercio exterior bajo el nombre de portorium, destinado a financiar el erarium, que era la tesorería pública. Este impuesto se recaudaba inicialmente por arrendadores del sector privado, pero luego al final se lo hizo por los funcionarios imperiales. Partió desde lo que era el puerto de Ostia, pero conforme el imperio fue ampliándose, también lo hizo la recaudación de este impuesto. Tras la caída del Imperio Romano, los reinos medievales empiezan a mantener sistemas muy similares de impuestos, donde se incluye, por ejemplo, el caso de España, que lo hace bajo el nombre de derechos de puerto seco o puerto mojado, dependiendo de si este tributo era percibido en una zona fronteriza, ya sea de tierra o de mar. El sistema aduanero más perfecto para la época fue el árabe y fue perfeccionado con la España musulmana bajo el nombre de almorifazgo y los almojarifes, que eran los encargados de recaudarlos. De aquí se vienen palabras como lo es el arancel y tarifa, es decir, provienen de un vocablo árabe. En el siglo XII, las repúblicas italianas empiezan a introducir los primeros aranceles. En España, tras la conquista de Sevilla, se instauró lo que es el almorifazgo, un arancel español con unas tasas que oscilaban entre el 3 y el 15%. Para 1492, los reyes católicos empiezan a unificar el sistema en Castilla, creando tres tipos de almorifazgo: el mayor, el menor y el de las Indias. Durante la época colonial se introducen lo que son las leyes de aduana en lo que es América. Para Inglaterra, en cambio, el impuesto, que había comenzado con fines financieros, pasa en el siglo XVII a adoptar una política proteccionista para fomentar la industria nacional, estableciendo bases para los sistemas aduaneros modernos. A finales del siglo XVIII y los principios del siglo XIX, Europa empieza a abolir las aduanas interiores, como lo hace el caso de Alemania, también lo realiza Francia. Durante los siglos XIX y XX, en cambio, los países empiezan a alternar entre proteccionismo, entre librecampismo, hasta que en 1935 en Inglaterra se adopta un arancel proteccionista del 10 al 30%. A lo largo de la historia vemos cómo se van desarrollando una nomenclatura uniforme para facilitar lo que es la clasificación de las mercancías, la simplificación de las negociaciones, mejorando la recopilación de los datos. La nomenclatura utilizada por Austria-Hungría en su arancel de aduanas de 1892 es una de tipo más moderno, puesto que de aquí se va a basar una estructura clasificatoria semejante a la que se conoce en Bruselas. Desde 1853 a 1908 se celebran una serie de congresos económicos, el primero dado en Bruselas en el 53, que abogaba a favor de una nomenclatura arancelaria internacional como una condición previa al establecimiento de una estadística internacional. Para 1885 se funda el Instituto Nacional de Estadística para organizar los trabajos de estos congresos estadísticos. Uno de los asuntos presentados ante el Congreso Internacional del Comercio e Industria fue organizado en París en 1889, con un interés de todas las naciones, puesto que aquí se buscaba adoptar un sistema de clasificación comparable, una terminología uniforme para los aranceles de aduanas. Es así como encontramos a la primera y a la más antigua nomenclatura uniforme en ser aprobada en la Convención Internacional celebrada en Bruselas en 1913, firmada por 29 países el 31 de diciembre del mismo año. La nomenclatura propiamente dicha constaba de 186 apartados distribuidos en 5 grupos: animales vivos, alimentos y bebidas, materias primas o semielaborados, productos manufacturados, oro y plata. Esto sirve como una base para la recopilación de las estadísticas comerciales efectuadas por la Oficina Internacional de Estadística Comercial en el 22. Fue utilizada además de manera directa o indirecta por alrededor de 30 países. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial interrumpe estos avances y la unificación de nomenclaturas es retomada después con el apoyo de la Liga de las Naciones. En el 31 se crea una versión inicial de lo que es la nomenclatura de Ginebra. Esta incluía un apartado de 991 partidas, organizadas en 86 capítulos. Las partidas principales eran obligatorias, pero los países podían ajustarlas o modificarlas. La nomenclatura también contenía reglas para la clasificación de mercancías, notas explicativas sobre lo que eran las partidas y las secciones. Sin embargo, la nomenclatura de Ginebra no logra una verdadera uniformidad en los aranceles aduaneros debido a su falta de fuerza legal, y es después de la Segunda Guerra Mundial donde la ONU y la Unión Aduanera Europea retoman el tema. En el 38 se crea una lista mínima de mercancías para el comercio internacional. En el 47, 13 países europeos empiezan a discutir
sobre las uniones aduaneras, y en el 48 forman un grupo de estudio de comités para abordar todo este tipo de problemáticas. El comité aduanero empieza a revisar lo que era la nomenclatura de Ginebra para crear un arancel común, adoptándolo a sus avances técnicos, experiencias previas. Para el 50 se incorpora al convenio de Bruselas, estableciendo que los países debían respetar su estructura inicialmente sin alterarla, pero podían definir su partida solo a nivel nacional. También se crean notas explicativas para asegurar una interpretación uniforme. Tras las notas explicativas se hace una revisión de la nomenclatura, resultando en una nueva versión que fue firmada en el 55 y entrada en vigor en el 59. Originalmente llamada la nomenclatura arancelaria de Bruselas, esto fue renombrada en el 74 como la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera NSCA, la cual contaba con 1097 partidas y 99 capítulos, con reglas generales interpretativas y notas explicativas para cada sección. El convenio sobre la nomenclatura creó un comité de nomenclatura, con el fin de generar unas actualizaciones de manera periódica. Entre el 55 y el 88 se realizan unas 6 enmiendas, 5 de las cuales fueron entradas en vigor. Sin embargo, para el 87 ya veíamos que 52 países eran contratantes y más de 150 ya utilizaban las NSCA como una parte para sus sistemas arancelarios, adoptando la mayoría del sistema armonizado. El proyecto de la nomenclatura aduanera de la Liga de las Naciones también fue la base para la creación de la lista mínima de mercancías estadísticas del comercio internacional. En el 38 esta lista se revisó y entre el 48 y el 59 dio lugar a la clasificación uniforme para el comercio internacional, CUSI. En el 60 contó con 570 partidas y 10 secciones. Aunque la CUSI se usó ampliamente para lo que era la estadística del comercio y no cumplía con los requisitos aduaneros precisos. A pesar de sus diferencias, tanto la CUSI como la NSCA tenían en común el enfoque hacia el comercio internacional de las mercancías, por lo cual había una correlación entre ellas. Es así como en el 51 se creó una tabla de correlación entre la nomenclatura CUSI y la NSCA, mejorada en el 59 para el desarrollo del Código de la Correlación de la Cocina III, aprobado por el Consejo de Cooperación Aduanera. En 1960 el Comité de la Cooperación Aduanera en la nomenclatura establece lo que son 113 partidas con 344 subpartidas para asegurar una correlación, y la Comisión Estadística de la ONU adoptó dicha versión revisada de la Cocina III. La NSCA y la CUSI continuaron evolucionando. En 1975, tras enmiendas de la NSCA del 65 y 72, se realiza la segunda revisión de la CUSI, incorporando ahora 1087 subpartidas en 263 partidas. Las subpartidas añadidas de la NSCA transformaron la nomenclatura, pasando de ser puramente numérica, es decir, monovalente, a una alfanumérica, bivalente, adecuada para aranceles aduaneros y la estadística del comercio internacional. Ya a fines de los 60 se aumenta el interés por armonizar una codificación de datos y documentos comerciales como países, unidades de cantidad, modos de transporte. Es así como en los años 70 el Consejo de Cooperación Aduanera CCA lidera los estudios de estas con otras organizaciones internacionales sobre la codificación de mercancías, lo que resultó 13 años después en el desarrollo del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, actualmente por sus siglas conocido SA. Es así como llegamos al sistema que se utiliza hoy en día. Para finalizar, podemos decir que en conclusión, el sistema armonizado ha tenido una gran evolución con el paso del tiempo, dejando de ser un sistema que en inicios era muy rudimentario, con ciertas problemáticas, a un sistema armonizado mucho más codificado, organizado, que ha permitido una transparencia y una eficacia en lo que es el comercio internacional, armonizando muchos procesos como tal, siendo el fruto de un gran esfuerzo por parte de los estados. Bueno, eso sería todo, esperando que haya sido de su agrado, me despido, tengan un muy buen día.